Continuamos con el libro de los Hechos, allá en el capítulo 8, un gran privilegio estudiar el libro de los Hechos en la medida en que es una invitación a volver al cristianismo primitivo. Ya el gran humanista Erasmo de Rotterdam hizo la traducción del griego del Nuevo Testamento a una nueva versión latina en el afán de que el mundo académico de su tiempo conociera lo que él llamaba la filosofía Christi, es decir, la filosofía de Cristo, que en realidad era una propuesta de volver a los evangelios, de que la educación, la política, la iglesia, la teología dejaran de lado la corrupción e incluso el énfasis en la escolástica y la filosofía aristotélica para regresar a los evangelios. Pocos años después, Lutero lanzaba el mismo lema como una propuesta: volver al modelo de la Iglesia Apostólica, la reforma de la doctrina, la reforma de la Iglesia, que consiste en regresar al modelo del Nuevo Testamento. Por eso es tan importante que estudiemos el libro de los Hechos. Y allá en su capítulo 8, y a partir del versículo 11, nos dice que las personas de Samaria estaban atentos a Simón el Mago. Ya estuvimos estudiando algo de Simón el Mago. Estaban atentos a Simón el Mago porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Trasladándolo a nuestra época, hemos dicho que también la mayoría de la sociedad hoy está engañada, con muchísimas ideologías, engañada por el Dios dinero, engañada por el Dios placer y por muchas mentiras religiosas y también filosóficas. En eso no hay grandes cambios. Así como nosotros hoy nos enfrentamos a una generación llena de estupidez, a una generación idiota, la Iglesia siempre ha tenido que enfrentarse a una generación alejada de Dios y engañada por el maligno que la Biblia llama el mundo. Pero, dice el verso 12, cuando oyeron o cuando creyeron lo que Felipe anunciaba, el evangelio del reino de Dios. No nos quedemos solamente en la queja. Pues es que este mundo está en un nivel de masificación e idiotez globalizada, y gracias a la tecnología y los medios de comunicación, quizá en un nivel mayor que nunca antes, pero no nos quedemos en la queja. Hemos recibido el Espíritu Santo para ser testigos. Y al igual que Felipe, tenemos que ir a proclamar el evangelio del reino de Dios. Es decir, que Dios gobierna, que Dios es el rey. Eso es lo que vamos a decir. No hemos sido enviados a convencer a la gente de que se acerque a Dios para que se le acaben sus problemas. No hemos sido enviados a predicar una especie de evangelio de oferta
para que la gente por conveniencia se acerque a Dios buscando aquello que Dios le puede dar. Hemos sido enviados a anunciar un evangelio de un Dios que gobierna, un Dios que tiene autoridad, y nosotros debemos estar bajo su reino, bajo su autoridad. Predicamos el evangelio del reino de Dios. Hay que pensar bien esa frase para que sirva como para tamizar si estamos predicando correctamente. Estoy predicando el evangelio del reino de Dios, es decir, que Dios es el Rey, que Jesucristo es el Señor. Insisto, no fuimos enviados a predicar un evangelio endulzado, diluido, atractivo, contemporizador, con aquello que a la gente le gusta, o como se llamó en algún momento, el ayornamiento. Poner al día el evangelio para que la gente esté muy contenta. Hemos sido llamados a anunciar el evangelio del reino de Dios. Tampoco hemos sido llamados a pelear. Nosotros no predicamos en contra de, no predicamos en contra de las ideologías, no predicamos en contra de otra religión, no predicamos ni siquiera en contra de la idolatría. Y usted me dirá, ¿pero qué no los profetas predicaban contra la idolatría? Sí, contra la idolatría del pueblo de Dios. Pero primero hay que predicarle a la gente para que se haga pueblo de Dios. Es muy interesante, hermanos, que cuando podemos dialogar con personas que están viviendo una vida completamente distinta, contraria a lo que Dios quiere, y nosotros no llegamos condenándolos, señalándolos, diciéndoles que están mal, sino que establecemos un diálogo para que entiendan que Dios, que es el Rey, les ama y les invita a su reino. Entonces los oídos se abren, los corazones se abren, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para ser testigos, no para ser atacantes de nadie, sino para ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Cuando Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios, entonces el Espíritu Santo, que es el verdadero tema del libro de los Hechos, tocaba el corazón de las personas y leemos que se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a leer en griego ese versículo 12, si nos ayudan en la cabina o aquí en la pantalla. ¿Ya está? Dice así: Ote de epistefsam to Filipo evangelizomeno peretis Basilías tu Theou, que te onómatos Jesucristo ebaptisonto Andrés te que gineques. A ver, despacito. Ote de epistevensen. Pistis es creer, epistefsen es creían, tu Filipo o Felipe, evangelizómeno, ¿se acuerdan que decíamos que predicaba él lo mismo que evangelizaba? Evangelizómeno, peritis Basilías tu Theou, acerca del reino de Dios, Basilías tu Theou, el reino de Dios, que toonómatos, de onoma, onomástico, el nombre, onómatos Jesucristo, el nombre de Jesucristo, ebaptizonto, se bautizaban, Andrés, hombres, que te giniques, mujeres. Es la primera vez en la Biblia que se menciona de manera específica que se bautizaban las mujeres. No dudo, aunque no lo dice, aquellas 3,000 personas que se bautizaron el día del Pentecostés, no dudo que se hayan bautizado mujeres, pero el texto no lo dice. El siguiente texto en la Biblia que habla de bautismo es el 8. Y ahora sí, de manera muy clara, dice, se bautizaban mujeres. Es probable que el día del Pentecostés se bautizaran también mujeres, y que las discípulas, como María Magdalena o María la Madre de Jesús, bautizaran a las mujeres.
que querían convertirse en ese momento. Pero es la primera vez que de manera explícita el pasaje dice que se bautizaban las mujeres. Ahora, si nosotros vamos a los evangelios donde se habla de Juan el Bautista bautizando, no se mencionan mujeres. Alguien puede pelear y decir, sí, también. No lo sé, no se mencionan, ¿no? Jesús bautizaba y bautizaba a mujeres, no lo sé, probablemente sí. Lo que estoy diciendo es que ahora es importante que se haga explícito. Se bautizaban las mujeres. Porque si usted recuerda el sermón de Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta y dice, varones, hermanos, oídme. Dice varones, ¿no? Claramente. Pero aquí, las mujeres. Jesús le predicó a las mujeres. Le predicó a aquella mujer samaritana. Es una historia muy destacada en el Evangelio de Juan. Y varias mujeres fueron discípulas muy cercanas e importantes en Jesús. ¿Por qué quiero destacar esto? En el judaísmo hoy se sigue practicando el bautismo de mujeres, pero es diferente. Las mujeres se bautizan a partir de que se casan y se tienen que bautizar cada mes, cada 28 días, en lo que las abuelas llamaban en su luna. ¿Saben a qué me refiero? ¿No? Y entonces después de su luna, tiene que estar revisando casi por 2 semanas que no tenga ningún rastro de sangre, y entonces van al mikvé, que es la pileta del bautismo de agua corriente, donde otras mujeres judías las van a sumergir para que terminen de quedar perfectamente purificadas, y en ese momento se supone que los ángeles les ponen una corona o velo de pureza. ¿Se acuerdan cuando Pablo hablaba del velo por causa de los ángeles, no? Esa idea persistió en el judaísmo. Entonces las mujeres judías se bautizan, pero cada mes. Aquí estamos hablando, a diferencia del bautismo de los esenios judíos, a diferencia del actual bautismo judío, a diferencia de las inmersiones en el Ganges allá en la India, estamos hablando de un solo bautismo, una sola vez en la vida, un bautismo, que representa el cambio de la vida. Un bautismo que representa que antes de bautizarme, mi vida estaba lejos de Dios. Que al entrar en el agua sepulté el pasado, sepulté mi voluntad y mis opiniones, y que al salir del agua he resucitado con Cristo para comenzar una nueva vida. No necesito volverme a bautizar nunca más. Un solo bautismo es necesario. Hermano, yo me bauticé, pero luego me fui al mundo de vacaciones y ahora quiero regresar a Cristo, ¿me vuelvo a bautizar? No, no es necesario, porque el agua en realidad no borra los pecados. Los pecados han sido perdonados por Dios en la muerte de Cristo Jesús. El agua como elemento físico no limpia pecados. Es el acto de la inmersión en agua el que se constituye para nuestra conciencia en la señal de haber cruzado una frontera, así como el pueblo de Israel salía de Egipto liberado ya por Dios, por la sangre del Cordero, pero selló su escape, su liberación, su salida, hasta que cruzó el Mar Rojo. Ese es el bautismo, un sello de la fe, un reforzamiento de nuestra conciencia respecto de que hemos decidido hacernos discípulos de Cristo, que ahora Él es nuestro Señor y por tanto hemos entrado en el reino de los cielos. Nosotros estamos en el reino de los cielos. Así que se bautizaban hombres y mujeres, de acuerdo con Hechos 1:12,
después de que Felipe por 6 meses les dio un curso para que entendieran por qué se tenían que bautizar. Luego les hizo un examen del catecismo, revisó que no fumaran, que estuvieran casados por el civil. No me están creyendo nada, ¿verdad? Qué bueno que no están dormidos. En todos los pasajes del libro de los Hechos, el bautismo es inmediato, inmediato. No podemos pasar por alto esto, porque el bautismo es la declaración comprometida de mi decisión por Cristo. Y quien no quiere hacer una declaración comprometida, en realidad estaría diciendo que no está tan comprometido. Y a Jesús solo puede seguírsele como Señor y Maestro, y eso implica un profundo compromiso. ¿Sí me estoy explicando? El bautismo no salva, pero el bautismo es señal de esa entrega comprometida. Ahora, si yo no quiero dar señal del compromiso, significa que no hay tal compromiso y por tanto no he experimentado esa salvación. Imagínese a uno de esos jóvenes que ilusiona a una señorita y que se va a casar con ella. Y cuando ella le dice, bueno, ya dame el anillo, ya voy a hablar con mis papás, ya pone una fecha y dice, no, es que eso es mucho compromiso. ¿Qué significa eso? Pues que no se quiere casar. Así el que dice, yo sí creo en Cristo, pero no me quiero bautizar, no se quiere casar. Como las novias de pueblo. El bautismo es una decisión inmediata que ratifica, que manifiesta ante mi conciencia el compromiso que estoy adquiriendo de convertirme en sirviente y discípulo del Señor y Maestro que es Cristo Jesús. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos adelante y nos encontramos en el verso 13. También creyó Simón mismo, aquel que se decía que era Dios, el poder de Dios, y que había venido a buscar a su espíritu perdido. ¿Se acuerdan de todo eso? También creyó en Jesús. Así de poderoso es el Evangelio. Yo sé que hay una rama de la teología que se llama apologética, y que hay personas muy dedicadas a la apologética, pero creo que sería un error solamente hablar a las personas o escribir solamente de apologética sin la proclamación del Evangelio. Antes que la apología es el querigma, es decir, la proclamación del Evangelio. Simón creyó y también se bautizó, porque Felipe le dijo, Simón, ¿te quieres bautizar? Tienes que pasar primero a liberación, porque tú has hecho pacto con espíritus demoníacos. ¿Tampoco está en su Biblia? No sé qué Biblia me traje hoy. Es que se volvió una costumbre desde hace muchos siglos, y en algunas iglesias todavía se practica eso del exorcismo previo al bautismo. Y la idea incluso de que tú ya eres cristiano, pero ahora tienes que venir a liberación. Una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, no necesitamos liberación. ¿Sabe por qué? Porque si tuvimos la conciencia para poder aceptar a Cristo, es que teníamos voluntad. Y quien tiene voluntad y conciencia no está endemoniado. Y mucho más, quien ha reconocido a Jesús como Salvador y Señor, mucho menos puede estar endemoniado. Estar endemoniado y ser cristiano son dos cosas incompatibles.
No acepte usted esas condenaciones que luego quieren poner sobre sus espaldas cuando le dicen, bueno, sí, tú ya eres cristiano, pero yo creo que tenías un pacto con el diablo y ahora tienes que venir a romper el pacto con el diablo. Los pactos con el diablo ni existen, hermano. El diablo ni los necesita. La gente que no cree en Jesús y que no vive lo que Dios quiere que viva, está haciendo lo que el diablo quiere. ¿Para qué quiere el diablo hacer un pacto? ¿No? Bueno, no me quiero desviar tanto del tema. Además de que se bautizó Simón, según el verso 13, estaba siempre con Felipe. Recuerden que Simón era una persona importante y estaba sorprendido de los milagros. Decimos como una especie de figura retórica los milagros que Felipe hacía, pero la pregunta es, ¿Felipe los hacía? ¿Quién los hacía? El Espíritu Santo. Es el mismo caso de Jesús caminando sobre esta tierra. Cuando Jesús caminaba sobre esta tierra, por su poder como Hijo de Dios, sanaba a los enfermos. Las condiciones de lo humano. ¿Sí? De lo contrario, como Jesús en un momento estaba humillado a la humanidad y de repente había un problema, un enfermo, y se ponía su capa de divinidad y actuaba y se quitaba la humillación y sacaba su gloria. Jesús no es una especie de alternancia entre la gloria y la humildad. El movimiento en Cristo es desde que el Espíritu Santo lo engendra en el vientre de María, comienza la humillación hasta la cruz y el sepulcro. Y luego la exaltación empieza de la resurrección a la ascensión y hasta su segunda venida. No hay, en los 3 años que está predicando, no hay un estar de la humillación a la gloria, así como unos picos de una gráfica. No. Es el Cristo humillado, humanado, que hace milagros por el Espíritu. Felipe hace milagros por el Espíritu. Usted hace milagros por el Espíritu. Porque ayunó, ¿ya ayunó mucho? No ha ayunado mucho, no va a poder hacer milagros. ¿Ora mucho? No va a poder hacer milagros. ¿Se porta muy bien? Ahí ya nadie me contestó nada. No, el Espíritu Santo no hace milagros porque ayuné, oré, leí la Biblia, me porté bien. Los milagros son regalos y todo regalo es un regalo de gracia. Ya lo vimos cuando Pedro y Juan, por el Espíritu, sanaron al cojo que estaba en la puerta del templo, ¿se acuerdan? Y cuando la gente vio a ese hombre caminando y que había estado cojo desde su nacimiento, la gente estaba maravillada. Yo también estoy maravillado. Sí, se vio todo. Vamos a tener que decir la predicación desde el principio. Este está funcionando. Bueno, la gente veía a Pedro y a Juan después del milagro. Y entonces Pedro y Juan les dijeron, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos miran a nosotros como por si por nuestro poder o nuestra espiritualidad hubiésemos hecho caminar a este? O sea, lo que está diciendo Pedro y Juan no es que nosotros somos 2 personas que tenemos un poder especial. Algunos nuevos apóstoles así lo manejan. Es que yo tengo una unción especial. Es que tienes que venir a mi campaña, tienes que darme tu ofrenda porque yo tengo ese poder de Dios. Cuando usted oiga que alguien tiene el poder de Dios, acuérdese de Simón el mago. Yo no tengo ningún poder. Usted viene a una iglesia donde el pastor no tiene poder. Yo no sé si quiere seguir viniendo.
El poder es del Espíritu Santo. No es por nuestra espiritualidad o piedad o santidad, es por gracia. No estamos diciendo que no haya que caminar en santidad. Ese es nuestro deseo amoroso respecto del amado que es Dios. Pero nuestra santidad no nos gana, no nos logra el que pudiéramos hacer algún milagro. Los milagros surgen del amor de Dios, surgen del poder de Dios. Y el Espíritu Santo nos tiene que indicar cuando va a suceder un milagro, y nuestra única responsabilidad es tener fe. Y recuerde que la fe es tomar el regalo que Dios nos da. Porque así como alguien que no toma la salvación que Dios le ofrece, el milagro no sucedería si alguien no toma el milagro o el regalo que se le está otorgando. Por eso es importante que estemos atentos a la voz del Espíritu y a la fe. Y ahí estaba Simón pegado a Felipe, tratando de ver en qué consistía el poder que tenía Felipe. Y me imagino a Simón atento si era alguna fórmula mágica, paraba la oreja a ver si Felipe decía abracadabra o algo así. Y resultó que cada vez que había un milagro, todo era diferente. No había fórmula, no había ritual, no había un ensalmo, palabras mágicas, ademanes mágicos, talismanes, objetos. ¿En qué radicaba el poder de Felipe? Alguna vez les contaba que asistía a una boda donde el pastor, por cierto, y al fin que no saben el nombre, para que no se convierta en chisme, había salido de otra iglesia dividiéndola porque lo habían reprendido y él no había querido aceptar la disciplina. Y en aquella boda ese mismo pastor, cuando iba a orar por los contrayentes, decía: por el poder que Dios me ha conferido, los declaro marido y mujer. Y yo dije, ¿dónde en la Biblia dice que Dios nos ha conferido a ciertas personas un poder para declarar marido y mujer a alguien? ¿Tienen ese versículo en su Biblia? ¿En algún apócrifo ya de perdida? Ni siquiera, ¿verdad? No es un poder que Dios nos ha conferido. Es una entrega al señorío de Cristo. Es el evangelio del reino de Dios. Es una entrega al señorío de Cristo. Y entonces ahí estaba Simón viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estoy al final del 13. Estaba atónito. ¿Sí? Entonces, solamente repase esto. Felipe, un diácono, sale junto con otros judíos creyentes en Jesús, porque en Jerusalén los están persiguiendo. En su camino de huida, sin embargo, no dejan de predicar el evangelio del reino de Dios. Felipe se lo predica a un grupo religioso que hasta cierto punto puede ser visto por otros como un enemigo. No debería de serlo, pero muchos católicos ven a los evangélicos como enemigos y muchos evangélicos ven a los católicos como enemigos. ¿No es cierto? Yo recuerdo allá en Culiacán, Sinaloa, asistí a una iglesia donde estaban cantando un corito muy anticatólico y decía: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? El tuyo ya está muerto, el mío resucitó. Sí se entiende lo que le estaban diciendo a los católicos, ¿no? Tu Jesús que está ahí, tus cruces con un Jesús, está muerto. Mi Jesús ya no está en la cruz, ya está vivo. Entonces, ¿cómo amén? Allí de lo que se trataba era de sentir un evangelio anticatólico, pero el evangelio no es anticatólico.
El Evangelio no es antiprotestante, ni anti nada. Ya lo dije hace rato, ¿no? El Evangelio es el Evangelio del amor de Dios. El reino de Dios es el amor de Dios para todos los hombres. Entonces los judíos veían a los samaritanos como muchos católicos ven a los protestantes, herejes, hijos de Satanás, ¿no? O como muchos evangélicos ven a los católicos, idólatras. ¿No es cierto? ¿Cómo veían los judíos a los samaritanos? Queda muy claro cuando a Jesús lo acusan y le dicen: eres samaritano y tienes demonio. Suficiente ejemplo, ¿no? Claro. A ese grupo que algunos judíos consideraron enemigos, desde una actitud sectaria, llegó Felipe. ¿Y qué hizo Felipe? Les predicó a Cristo. Y la gente, a pesar de estar engañada por un mago que hacía portentos, por un mago que era un predicador de sabiduría gnóstica, la gente creyó en el Evangelio de Dios. Y el Espíritu de Dios respaldó a Felipe con milagros. Y el mismo mago se convirtió. Ese es el panorama. Ahora movamos la cámara en su imaginación, no aquella cámara, no. Movamos la cámara hacia Jerusalén. Piense en la tierra de Palestina dividida en básicamente 3 regiones que nos interesan por ahora. La Galilea al norte, a la mitad del territorio Samaria, y al sur hacia la zona del Mar Muerto, Judea. Samaria está al norte de Judea. Ahí está Felipe. Ahora digo, movemos la cámara hacia el sur, hacia Judea y la capital de Judea, Jerusalén. Ahí están los apóstoles. Por el tiempo que tarda uno en viajar y las noticias en ser recibidas, quiero pensar que unas semanas después de que Felipe empezó a bautizar hombres y mujeres, les llegó la noticia a Jerusalén. Hermanos apóstoles, vengo con un chisme. Hay un diácono, Felipe, muy desordenado. Está bautizando mujeres. Oiga, que la Biblia es machista y patriarcal. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Las feministas de hoy dicen que la Biblia es machista y patriarcal, y no duden que en un tiempo no muy largo pintarrajeen nuestras paredes o quieran quemar la biblioteca, porque la Biblia es un libro machista. La respuesta es sí y no. En la Biblia sí hay pasajes machistas. Salomón tenía 1000 esposas. ¿Eso es machista o no? Dicen las hermanas que sí. En los 10 mandamientos de Éxodo 20, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el burro de tu prójimo. Ahí está la mujer enlistada en las propiedades del hombre después de la casa y antes del burro, ¿no? O sea, sí hay pasajes donde la mujer está en un papel secundario. No quiero decir patriarcal, porque no tenemos que darle a la palabra patriarcal un sentido negativo. Abraham fue un patriarca, el padre de la fe, reflejo del Padre Celestial. Entonces lo patriarcal no es malo, no se deje engañar por palabras a las que se les ha dado una carga emotiva. Siempre ha habido palabras de las que la gente no piensa, no tiene un concepto, pero tiene la carga emotiva.
Cuando yo hablaba, por ejemplo, de la lucha católicos contra protestantes, entonces le decían a un católico, ese es un hereje. Un hereje ya. Y si le hubiéramos preguntado, ¿y qué es un hereje? No, pues quién sabe. A lo mejor que tiene orejotas. Ese es un comunista. ¿Y qué es un comunista? ¿Quién sabe? Una mujer del Ejército Rojo de la URSS, que fue la mejor francotiradora de la historia, mató más personas que los francotiradores varones. Le preguntaron, la esposa del presidente Roosevelt le preguntó, ¿cuántas personas has matado? Dice, no eran personas, eran fascistas. Es decir, le ponemos etiquetas a las personas con carga emotiva y ya no pensamos. Eso es patriarcal y ya no pensamos. Oiga, patriarcal es algo bueno, ¿por qué me viene usted a decir que no? Podrá ser malo o querrá que sea malo aquella que quiere borrar al hombre, pero si usted no quiere borrar al hombre, lo patriarcal no es malo. Pero hay pasajes en la Biblia donde la mujer está en un lugar secundario, donde la mujer puede ser una propiedad del varón. Sí, sí los hay. Y hay otros pasajes donde la mujer es igual al varón. Claro. Hay incluso un pasaje donde la mujer es la corona del varón. Y entonces, ¿cómo conciliamos los pasajes donde la mujer está abajo y donde la mujer está arriba? Porque no debemos olvidar algo que se repite, pero que a veces no se toma en cuenta como principio hermenéutico. La revelación es progresiva. Un principio quiere decir algo que todo el tiempo tiene que estar como fundamento. Eso es un principio. Así que la Biblia primeramente nos retrata la realidad humana. ¿Y cuál es la realidad humana? Que la mujer es maltratada. Bueno, para decirlo mejor, algunas mujeres son maltratadas. Porque otro de los errores de los feminismos es pensar que todas las pobrecitas mujeres son maltratadas. Y se les olvida que hay unas mujeres maltratadoras. Y les gusta pensar que todos los hombres son unos maltratadores. Cuando vemos unos hombres muy buenos. No generalicemos. Ni todas las culturas, ni todas las mujeres, ni todos los hombres. Pero es una realidad que ha habido mujeres maltratadas y que ha sido uno de los grandes problemas en la historia. Y la Biblia es en primer lugar el espejo de la condición humana. Y cuando la Biblia refleja lo que somos y no nos gusta, no podemos rechazar la Biblia, así como no podemos romper el espejo donde nos vemos feos cada mañana. ¿No? Cuando yo me levanto y me quiero peinar y digo, ay, mamacita. Pero el espejo no tiene la culpa. La Biblia no tiene la culpa. La Biblia refleja la condición de la humanidad. Pero refleja también la manera en que Dios ama a esas personas caídas y malvadas y cómo las empieza por gracia a transformar y nos va llevando a conceptos nuevos, a una nueva manera de pensar y a una nueva manera de relacionarnos entre nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento no hay varón ni mujer en Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento las mujeres reciben el bautismo del Espíritu Santo y son enviadas a predicar el Evangelio y se bautizan en agua y también bautizan en agua y también oran en público y también predican y también echan fuera demonios y también oran por los enfermos. ¿Qué les parece? Y si no vemos la progresión de la revelación, entonces los dos cuadros resultan incompatibles. Cuando le digan que la Biblia es patriarcal, sí, porque la Biblia es un espejo, por eso es patriarcal, en el mal sentido. Es patriarcal en el buen sentido, en el papel del hombre que debe ser el protector amoroso de la mujer y de los hijos,
reflejando el carácter de Dios como protector amoroso de todas sus criaturas. Ahí la Biblia es patriarcal y no puede dejar de serlo. Y si me quieren quemar en leña verde, pues que me quemen, ¿verdad? Entonces, pues resulta, hermanos apóstoles, que ese Felipe está bautizando mujeres y que le fue a predicar a los samaritanos, los enemigos, los herejes, los endemoniados samaritanos, que cambiaron la escritura porque tienen su propio Pentateuco, y el que le cambia la Biblia se va a ir al infierno. Tienen los apócrifos. No. Y ellos quieren adorar en otro templo. Eso ya es otra religión. Están en contra del Deuteronomio. Entonces, ahí está Felipe. Me explico, la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, tienen que tomar una decisión trascendente. No porque escuchen la voz de Dios como si saliera de una bocina. Hay que buscar a Dios a través de lo que dicen las Escrituras, a través de lo que el Espíritu Santo dice a nuestro corazón. El asunto es muy delicado. Desde la óptica del judaísmo, que se considera el pueblo elegido, ¿tenemos que predicarle a alguien que no pertenece al pueblo elegido? ¿A quién le fue prometido el Mesías? Al pueblo elegido. ¿No Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel? Tenemos que predicarle a alguien que, desde nuestra perspectiva, ya no necesariamente pertenece a Israel. Tenemos que predicarle y aceptarlo como nuestro hermano y bautizar a alguien que tiene otro Pentateuco, a alguien que tiene otro templo, alguien que no acepta nuestro libro de los Salmos ni nuestros escritos de los profetas. No está tan sencillo, ¿eh? Piénselo bien. No es nada más un falso ecumenismo donde, no importa lo que creas, todos estemos juntos. Hay que considerar si la verdad será afectada, distorsionada o negada. Hay que considerar si lo que queremos hacer está dentro de la voluntad del plan histórico redentor de Dios. Los mismos apóstoles todavía no tienen muy claro para quién es la salvación. Como nosotros leemos el Nuevo Testamento como un corpus ya terminado, pasamos por alto esos problemas. Pero Jesús, como humano, también tuvo que enfrentar ese problema. Lo estudiamos en Lucas. ¿Se acuerda de una mujer que no era judía? Era una vecina de un país del norte que se llama Siria. Una mujer sirofenicia le dice a Jesús que sane a su hijita. Y Jesús, como judío de su tiempo, le contesta que no puede bendecirla porque ella es un perro. Sí, porque los judíos veían a los gentiles con tal menosprecio como perros. No está bien, dice Jesús, darle el pan de los hijos a los perros. ¿No? Aquella mujer se pudo haber ofendido terriblemente. Pero no era de la cultura woke. Y entonces dijo, aún los perritos, el choco, ¿no? Está ahí esperando lo que cae de la mesa. Y Jesús encomia la fe de esa mujer. Entonces, esto refleja que el judaísmo, incluso el grupo de Jesús, no tenía muy claro. La primera Biblia presenta un demonio.
No tenían muy claro todavía los discípulos, el grupo de Jesús, cuáles eran los alcances de la salvación. Y si usted no me cree, adelántese tantito a Hechos capítulo 10, donde Dios le dice a Pedro que vaya a casa de un gentil y Pedro no quiere. No le quiere predicar a los gentiles, no se quiere contaminar entrando a la casa de un gentil y Dios tiene que tratarlo dándole unas visiones y casi mandándolo a fuerza. Y cuando Pedro llega ahí todavía ni se atreve a predicar un evangelio completo. Y eso es después de esto que pasó con Felipe. Sí ilustra eso, lo difícil que era para los judíos predicarle a alguien más. Y entonces los discípulos tienen que tomar, los apóstoles, una decisión trascendente. ¿Qué vamos a hacer? Una de dos. ¿Desconocemos a Felipe? ¿Lo excomulgamos? ¿Nos desentendemos de lo que está haciendo? Esa era una posibilidad. Otra, enviamos una comisión para traerlo de regreso, reprenderlo, ponerlo en disciplina y decirle a esos samaritanos que no queremos tener ninguna relación con ellos. Era otra posibilidad. Una tercera posibilidad, hay que respaldar lo que está haciendo Felipe. Pero Felipe, acuérdense, no es una autoridad de la iglesia en sentido institucional. Hay que recordar esto porque la realidad es que la iglesia del primer siglo no es una institución. Hoy no sería aceptable para las iglesias institucionalizadas que alguien que no tiene la debida jerarquía tomara una decisión de este tamaño. Pero recuerde una cosa, la iglesia que dejó Jesús era una comunión de creyentes, no era una institución. Era una comunidad que vivía de la experiencia con el Espíritu Santo, no del valor mágico de los sacramentos. Era una iglesia donde todos eran hermanos, iguales. No era una iglesia que tenía jerarquías. ¿Sí tenemos presente esto? Y esto es una muestra muy clara. Felipe no es del grupo de los 12. No caminó con Jesús. No tiene unas cartas que respalden lo que está yendo a hacer. Pero lo que importa a los apóstoles no es la vía institucional, jerárquica. Lo que importa a los apóstoles es que la cabeza es Cristo y cuando la cabeza es Cristo, Él mueve a los miembros del cuerpo como Él quiere. Entonces de lo que se trata es de saber si como Dios está moviendo a Felipe, es un movimiento de la cabeza, ordenado por la cabeza, y entonces hay que alinearse a la cabeza. ¿Sí lo vemos? Finalmente los apóstoles entienden y deciden respaldar a Felipe. Y subrayo el deciden. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un llamado a la decisión. No veamos el cristianismo como aceptar que va a pasar todo lo que Dios quiere que pase y todo lo que Dios ya destinó para mí, eso es lo que va a pasar. Por tanto, en el cristianismo no hay decisiones más que resignación. Ese no es cristianismo. Por eso, y ya les he dicho, no me gusta la expresión que Dios nos usa. Dios no nos usa. Dios nos invita a colaborar. Y colaboramos siempre y cuando lo decidimos así. ¿Puede invitarle a usted Dios a colaborar y usted decir no? Usted está invitado a colaborar evangelizando constantemente. ¿Ha dicho sí o ha dicho no? ¿Entienden la importancia de la decisión? La vida cristiana, nuestro futuro, nuestro destino se construye por las decisiones.
La historia de la iglesia se estaba construyendo por las decisiones. ¿Hubo la posibilidad de que los apóstoles hubiesen tomado una mala decisión? Sí. No leamos el libro de los Hechos como un escrito que ya estaba de antemano y simplemente se tenía que seguir el guión. El libro de los Hechos registra la obra del Espíritu y las decisiones de los seres humanos. Así se hace la historia. Deciden respaldar la obra de Felipe, aceptando que se bauticen mujeres y aceptando que se predique a un grupo que se consideraba descendiente de otras tribus de Israel, pero que era despreciado por el bloque más homogéneo, más fuerte, que era el de la tribu de Judá, el judaísmo. Y entonces, ¿qué siguió? Mandaron al Papa a visitar Samaria. No creo que se pueda mandar al Papa a visitar ningún lado, ¿no? Él decide si quiere ir o no quiere ir. ¿Por qué comento esto? Porque dice que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Si los apóstoles los enviaron, entonces Pedro era la cabeza de la iglesia. ¿Puede el cuerpo enviar a la cabeza? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo o se me queda viendo raro? Si suponemos, como cree alguna tradición, que Pedro fue el primer papa y que el papa es la cabeza de la iglesia, entonces sería incoherente lo que dice aquí, que el resto de los apóstoles, que serían 10, decidieron que Pedro y Juan tenían que ir a Samaria. Entonces, insisto en mi pregunta, ¿era Pedro la cabeza de la iglesia? ¿Pedro mandó a Felipe a predicar? Entonces, ¿era Pedro la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Los apóstoles decidieron enviar a Pedro y a Juan a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar lo que después sería inevitable, pero se evitó hasta donde se pudo: la división de la iglesia. Porque si la iglesia de Jerusalén no respalda la tarea de Felipe, hubiese existido la denominación jerosolimitana y la denominación samaritana. O sea, lo que hoy existe. Existimos muchas denominaciones, ¿no? ¿Se sabe el nombre de todas? No. Algunos que no entienden muy bien qué son las denominaciones aprovechan para descalificar y dicen: es que los protestantes están divididos en miles de sectas. ¿Han oído eso? Bueno, primera, no son sectas en el sentido peyorativo que la gente quiere usar la palabra secta. Secta significa un grupo que se escinde, que se separa. Eso no es necesariamente malo. Muchas veces es bueno. Es como la renovación de una institución que se ha anquilosado. Entonces, la secta puede ser algo muy bueno. Sin embargo, hay sectas o grupos sectarios que tienen métodos de lavado de cerebro. Ahí estamos hablando de sectas destructivas y que no están restringidas a grupos pseudoprotestantes. Hay sectas en el mundo católico, hay sectas en el mundo político, hay sectas en las religiones del Oriente, hay sectas económicas. ¿Se le hace raro? Algunas sectas, como los Hare Krishnas, que practican su lavado de cerebro en jóvenes occidentales, son una secta derivada de religiones orientales. Algunos partidos verdes son sectas políticas nueva era, derivadas de
otros partidos políticos. Algunos grupos como Amway, Herbalife, Omnitrition son sectas mercantilistas derivadas de empresas. Hay muchos tipos de sectas, ¿sí me explico? Hay una secta coreana, ha habido sectas japonesas, ¿no? Unas que echaron veneno en el metro de Tokio. Ya se me desapareció Silvia, creo. Hay muchas sectas. Entonces, realmente la iglesia está dividida en miles de sectas. No son sectas, la manera de llamarlas, si no queremos que suene a descalificaciones, denominaciones. O sea, grupos que tienen su propio nombre. Eso tiene un aspecto positivo y uno negativo. El aspecto positivo es que a pesar de que nos llamemos metodistas, presbiterianos, bautistas, nazarenos, pentecostales, anglicanos, etc., tenemos en común las doctrinas básicas del cristianismo. Entonces, aparentemente en esa división sin sentido, caótica, más bien no es caótica, hay un fundamento, hay una unidad más importante que la unidad organizacional o institucional. ¿Y cuál es el aspecto malo? Pues que a veces no solo las denominaciones, sino las iglesias no quieren juntarse con sus hermanos de la otra iglesia. Eso es lo negativo, ¿no? Pero esa negatividad es más una cuestión de actitud. Yo recuerdo en una iglesia, en un congreso de una iglesia donde estaban mis hermanos, ¿no? Ellos saben, no digo el nombre. Un día me corrieron, ¿no? No porque no tengamos cosas en común, no porque no seamos hermanos, sino porque algunos tienen una actitud sectaria. Entonces, si hubiese sido un problema, si los samaritanos hubiesen continuado su propia iglesia, de por sí cada quien tenía el Pentateuco, ¿no? Pentateuco hebreo, el Pentateuco samaritano, el monte Sión, el monte Gerizim. Cada uno tenía su religión, su templo y su Biblia. Y ahora cada uno va a ser una iglesia diferente. Ese ha sido un riesgo a lo largo de la historia. Ha habido iglesias de blancos y de negros. Iglesias de ricos, acá en la Nueva España, y los indios, por allá en la ermita del Cerro, ¿no? Hoy se pretende que haya iglesias de mestizos, iglesias de los indígenas. ¿Eso está bien? No está bien. En alguna ciudad cosmopolita ni siquiera está bien. Acá está la iglesia de los coreanos, acá la de los de Panamá, más abajo está la de los africanos. La iglesia tiene que ser una sola. Entonces Pedro y Juan fueron enviados a Samaria para que manifestaran la unidad de la iglesia, no para que la crearan. La unidad de la iglesia no la creamos nosotros. La unidad de la iglesia es un acto divino, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Todos somos redimidos por un mismo Señor Jesucristo y todos hemos recibido un mismo Espíritu Santo. Entonces la unidad de la iglesia es un acto divino, pero nosotros debemos mantener la unidad. Y así lo dice Pablo en la carta a los Efesios, manteniendo la unidad de la iglesia en el vínculo de la fe y del amor. Pedro y Juan fueron enviados entonces para mantener la unidad de la iglesia frente a dos naciones, frente a dos pueblos, frente a dos religiones que amenazaban el nacimiento de una bifurcación en la vida de la iglesia. ¿Hasta aquí voy bien? Bueno, ya estamos por terminar. Vamos a leer el último versículo, nuevamente el 14 y el 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen
el Espíritu Santo. Decía yo que unas semanas después de que inició la manifestación de Dios en Samaria, los apóstoles fueron informados. Tomaron una decisión y Pedro y Juan viajaron. ¿Cuánto tiempo pasó allí? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? Algo así. Y de manera muy escueta, sumaria, el escritor Lucas no nos cuenta de los detalles del viaje, ni siquiera de cómo llegaron y se presentaron, sino directo. Una vez que los apóstoles llegaron, oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Y aquí es donde vamos a terminar nuestra plática de hoy, con 2 o 3 preguntas que les voy a dejar sobre la mesa, que les voy a dejar como tarea. Si las personas de Samaria, especialmente el verso 12, creyeron el Evangelio del Reino de Dios y se bautizaron, la pregunta es, ¿eran salvas? ¿Sí o no? Marcos 16, 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Los samaritanos que creyeron y se bautizaron eran salvos? Sí. Desde el momento en que uno está salvado, ¿tiene el Espíritu Santo? Sí lo tiene, porque el Espíritu Santo nos ayudó a creer. El Espíritu Santo vivificó nuestro corazón para que naciéramos de nuevo. Desde el momento en que creímos, Él vive en nosotros como garantía de nuestra resurrección, ¿no? Entonces, ¿por qué los apóstoles oraron para que recibieran el Espíritu Santo? Acuérdense que en el lenguaje de Lucas, los sinónimos son la promesa, descendió el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo. Todos esos son sinónimos. Entonces, quiere decir que Pedro y Juan oraron para que los samaritanos que ya habían creído en Cristo, que ya se habían bautizado en agua, que ya habían sido nuevas criaturas por el Espíritu Santo, establecieran ahora una nueva relación con el Espíritu Santo, que se llama el bautismo con o en el Espíritu Santo. Pero ya terminé por hoy. Tenemos que saber y ver con detalle este pasaje porque es muy controversial. Muchas iglesias, muchos cristianos nos van a decir, el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que la conversión. Yo no creo que el bautismo del Espíritu Santo sea una segunda bendición. Todos los cristianos lo tenemos. Si leemos Hechos 8, parece que no es así. Los samaritanos no lo tenían y ya eran cristianos. Hoy podemos conocer a muchos cristianos que no han experimentado el bautismo del Espíritu. Y no estamos negando que sean cristianos. De lo que se trata es de comprender qué diferencia hay en las tareas y las bendiciones que el Espíritu Santo realiza en nosotros en la conversión y las que realiza en nosotros en otro momento que vamos a llamar la unción.